Bueno, nos acercamos ya al bloque final de estas jornadas. Nos queda la última presentación antes de la entrega de ese premio y del acto de clausura. Vamos ahora a hablar de la evolución y las tendencias de las Insurtech y para ello vamos a contar con Javier Santiso, que es CEO and Founder de Mundi Ventures y que os diré que acaba de publicar una novela muy interesante que se llama Un paso a dos y os voy a dar un titular sobre esta novela. Es un retrato de Edward Hopper a través de los ojos de su esposa. Os pido un fuerte aplauso para Javier. Bueno, Javier, yo acabo de dar un titular de tu novela, te voy a pedir a cambio que me des tú a mí un titular de tu charla. Bueno, es bastante, no sé si sencillo, pero donde hay riesgos hay oportunidades. Al final yo os voy a hablar de oportunidades también, porque donde se esconden los riesgos hay oportunidades. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Bosco, a José María, a todo el equipo de Mapfre por la invitación y además por haber elegido esta ciudad. Es decir, Málaga es bastante especial, espero que algunos lo podáis disfrutar quizás esta tarde. Hay una inmensa exposición de la colección Abelló, que es una de las mayores colecciones de arte contemporáneo en Europa, que está actualmente en la ciudad. Y no todo es tecnología, también el arte importa. Y hablando de tecnología, esta ciudad, quizás algunos lo sabéis, hace unos años aquí se creó una startup que se llama Virus Total, que fue comprada por Google. Se creó en 2004 y menos de 10 años después Google va a comprar Virus Total. Hoy en día, Google está invirtiendo 600, 700 millones de dólares, 500 millones de euros en esta ciudad. Es el centro más grande de ciberseguridad que hay en Europa de Google. Y esto también fue una apuesta bastante interesante de esta ciudad. Vais además a escuchar, creo que luego viene alguna persona que os va a hablar mucho más directamente de lo que ha hecho esta ciudad. Yo voy a empezar la presentación. El título es abrochar los cinturones y fuerte, porque claro, el tipo de cambios que estamos viviendo son muy diferentes de los cambios que hemos vivido en el pasado. O sea, hubo muchísimos choques tecnológicos en la historia de la humanidad, el fuego, el motor a explosión por ir súper rápido. Todos estos choques tenían una característica, es que se sustituía una tecnología por otra tecnología. Al final, el motor a explosión ha sustituido la tecnología del caballo. El problema es que hoy en día somos el caballo, ¿vale? Y esto lo va a cambiar todo. La ingeniería tecnológica va descomunalmente rápido. La ingeniería social, organizativa, corporativas, van mucho más lentas que esta ingeniería tecnológica y eso obviamente crea retos y crea oportunidades. Rápidamente voy a hacer una presentación de quiénes somos, Mundi Ventures, hablar del sector asegurador rápidamente también, pero que es particularmente interesante porque es un metasector. Es decir, hay pocos sectores en el mundo como este. De hecho, creo que es el único. Por ser metasector, es decir, en realidad abarca cantidades de sectores. Y hoy, esta mañana, hemos hablado de tecnologías espaciales, incluso aquí hay roces, ¿no? Luego, 3 temas: choques demográficos, choques climáticos y los choques tecnológicos. Y cómo se está lidiando, se puede lidiar o cómo podemos ver también aquí oportunidades en estos retos. Nosotros, Mundi Ventures, somos un fondo de venture capital, es decir, nos dedicamos a invertir en tecnología, gestionamos unos 500 millones hoy en día, hemos invertido en más de 70 empresas de tecnología, casi 10 de ellas con valoraciones. A mí no me gusta mucho el término de unicornios de más de 1.000 millones, pero algunas ya están rozando las facturaciones de 1.000 millones, que es mucho más interesante, ¿no? Y este es los diferentes fondos que manejamos. Mapfre ha sido muy importante, es decir, desde el inicio prácticamente Mapfre está con nosotros y muchas de las empresas que os voy a hablar también existen porque Mapfre estuvo apostando pues, por un equipo como el nuestro. Una de ellas es una empresa de tecnología de enfriamiento de los data centers. Se reduce 80% el consumo eléctrico de los data centers. Esto existe en parte por la apuesta que hizo Mapfre con nosotros hace años. Tenemos fondos
que son temáticas, es decir, nosotros construimos lo que llamamos caballos de Troya, temáticas, y luego ejecutamos las inversiones. No tenemos restricción geográfica, nuestros fondos son globales, vamos a invertir en toda Europa, en Estados Unidos, en Singapur, en Brasil, y todo eso desde España. Es decir, también un empeño es mostrar que esto se puede hacer, no hay que estar en Londres, yo antes vivía en Londres, lo puedes hacer perfectamente desde aquí, desde España. Y tenemos otros tipos de fondos, por ejemplo, con Inditex hacemos las inversiones de tecnología para Inditex. Kenvara es un fondo que estamos lanzando, estructurando actualmente de 1.000 millones en todo lo que es tecnologías puntas y sobre todo de cambio climático, que es lo que nos estamos también centrando de cara al año que viene. Esto es los diferentes fondos, por hablar rápidamente, y Mapfre pues, estuvo prácticamente en el origen. Pronto cumpliremos unos 10 años. El primer fondo que veis ahí, que le llamamos de diáspora, tenéis Submer. Os voy a hablar de esta empresa porque tiene temas interesantes quizás por compartir. Y luego los fondos de InsurTech, que es de lo que vamos a hablar hoy, que son fondos globales. A ver si aquí está. Este es el equipo. Solo un comentario, veis cantidades de banderas, hay banderas obviamente españolas, pero francesas, suecas, alemanas, Yoko es la responsable de SG, es japonesa, hay ingleses, es decir, es un equipo de casi unas 25 personas y más de la mitad, casi 2/3, son extranjeros. Y esto es lo que os decía antes, probablemente una de las cosas más orgullosas es de que se puede perfectamente hacer desde aquí, desde España. De hecho, en Málaga se prestaría bastante para un ejercicio de este tipo. Estos son nuestras inversiones, cómo están desplegadas en el mundo de los fondos InsurTech, se hace lo que hacemos en el ámbito del mundo de los seguros. No os voy a aburrir porque no es la idea de presentar sobre Mundi Ventures, sí hablar del metasector. O sea, cómo vemos nosotros desde el punto de vista de la tecnología el sector. Aquí tenéis, espero que la lámina pase. Se me quedó atascada. No sé, aquí está. Entonces, aquí tenéis cosas bastante conocidas, voy a ir rápido. Cuando decimos que es un metasector el de seguros, es que prácticamente hay otra media docena de sectores que trabajan el mundo de los seguros. ¿Vale? Los bancos, obviamente, los primeros, por supuesto, pero el mundo del retail, IKEA ha invertido en varias de nuestras startups. Obviamente, si tocáis solo hogar, pues a los retailers les va a interesar. Y las telcos. Yo, antes de crear Mundi Ventures, era el responsable de inversiones y de tecnología de Telefónica. Las telcos pues, están obsesionadas también con qué tipo de producto de seguros ponemos en el mercado, muchas veces en joint venture con aseguradoras o no. El tamaño del mercado también es abrumador. Estamos hablando de 7 trillones de manera restrictiva, es decir, porque si tú lo amplías, y como veis es el 4º sector en ingresos del mundo. Pero lo que es interesante es que todos los que hay por delante y todos los que hay por detrás también les interesan los seguros. De hecho, por ejemplo, una empresa como Booking, que está en travel, en movilidad, ya tiene hoy en día casi 15% de su facturación en seguros. Facturan más de 2.000 millones en seguros de viaje, ¿no? Es un metasector y por eso nos interesa particularmente a nosotros como Mundi Ventures estar en este sector y hacer este tipo de inversiones. Fijaros cantidades de ejemplos. Hablé de Booking en la parte de viajes, las telcos lo comenté, retailers. Vamos a ver más ejemplos de pharma, es decir, un metasector, que está, aquí está, que está en cantidad de ellos. Este es probablemente el más conocido, es decir, obviamente todo lo que llamamos el complejo de bancos seguros, es decir, los grupos de seguros y los bancos trabajan bastante de la mano. Como veis, para algunas cajas, en el caso español, el producto de seguros representa hasta, en algunos casos, la mitad de los ingresos, es decir, estamos hablando de algo que puede ser muy grande. Para un grupo como la CaixaBank, pues es la mitad. Y luego están los neobancos, que tenéis ahí un ejemplo con Chubb, una aseguradora americana, y un neobanco que está en las Américas. Aquí tenemos más ejemplos, más sectores.
Esto es lo que en la industria llamamos el embedded insurance, es decir, cómo se embarca productos de seguros en otros verticales, en otros sectores. Nosotros estamos invertidos en una empresa de tecnología francesa que se llama NIT, es lo que hace. Con cualquier empresa de cualquier sector prácticamente lo hacen. Entonces vais a tener pues gente en el mundo de la automoción que va a embarcar productos de seguros y es lo que hacen este tipo de startups, de diseñar este tipo de productos. No es fácil. O sea, el negocio asegurador no es fácil y por eso se necesitan pues, grupos de seguros como Mapfre que tienen un conocimiento muy grande. FNAC, es decir, esto es información pública, yo estoy en el Consejo de Administración de la FNAC en París, tuvieron sus dificultades con distribución de productos de seguros. No es un negocio que tampoco sea fácil. Más ejemplos, se hablaba de coches eléctricos justo antes, pues Tesla es casi un grupo de seguros. O sea, el hardware casi es lo de menos. Todo lo que vais a tener en torno al hardware, todo el software, incluido los productos de seguros, es el corazón de la estrategia de Tesla. Todo lo demás, al final, va a ser rápidamente una commodity. Todavía no lo es, pero lo va a ser. Seguimos. El caso de Booking. Estos son datos súper interesantes porque Booking lleva muy poco en el mundo de los seguros. Es decir, distribuyendo producto de seguro, y ya representa, como decía, 15% de sus ingresos. En menos de 18 meses, esto está representando 15% de los ingresos de una plataforma como Booking. Más ejemplos. En finanzas, aquí tenéis los gestores de activos, que también pues, van a estar distribuyendo productos de seguros o haciéndolo en alianzas con otros. A veces adquieren, hemos puesto el caso porque es un caso español, Indexa Capital, que compró Caravel para hacer distribución de productos de seguros, pero el Santander pues, tiene sus propias plataformas. Pharma, todo lo que es en el sector de salud, también están ocurriendo muchísimas cosas interesantes. CVS compró hace unos años a Aetna, que tenéis ahí, y veis que en muy poco tiempo se triplicaron o duplicaron los ingresos de unos y otros. En particular, los ingresos de Aetna pues, han crecido por 3, los de CVS como grupo por 2. Y esto por embarcando, es decir, haciendo una absorción de productos de seguros. Nosotros es un tema que nos interesa mucho y para no aburrir de hablar solo con ejemplos nuestros, pero Avi, por ejemplo, es una startup que está en Irlanda, trabaja con grupos como Irish Life y otros, y es todo lo que es en el entorno de la telemedicina. Es decir, lo que justo se hablaba antes, que tú en remoto puedes hacer los controles, pues obviamente en remoto puedes ofrecer servicios de telemedicina de manera muy eficiente y obviamente a costes mucho más baratos, y pueden ser filtros para abaratar costes antes de que tú llegues a todo el sistema sanitario. Más ejemplos. IKEA, por ejemplo, ha invertido en varias de nuestras compañías directamente, es decir, lo hacen desde el holding, que es Inca, están en Holanda. Todo lo que tiene que ver con el hogar obviamente va a interesar a los retailers, a todos, y va a interesar, luego vamos a ver, también a otros tipos de industrias. No siempre es fácil. Amazon tuvo sus dificultades en distribuirlo, hay un tema también de confianza, es decir, aquí no hay que creer que es hacer un plug and play y ya está, esto funciona, es mucho más complejo que eso. Otros jugadores que también son bastante interesantes, probablemente incluso más interesantes que Amazon en el mundo de los seguros, es Apple. Obviamente, pues aquí ya tenéis todo lo que tiene que ver con los servicios y en particular tú puedes ofrecer servicios de seguros, no solo sobre el dispositivo mismo, es decir, de asegurar el dispositivo, pero todo lo que va embarcado en lo que puede ser incluso de salud o vida. Más ejemplos. Telcos. Las telefónicas de este mundo pues están buscando a distribuir, a producir cada vez más productos de seguros. Obviamente hay algunos que además les pilla muy cerca, los que son seguros en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial, datos. Esto aquí veremos muchísimos movimientos. Nosotros estamos invertidos en una tecnológica de Singapur que está en 35 países. Esta es una empresa que lleva
a la frontera de los 1.000 millones de facturación y lo que hacen es precisamente trabajar con las telcos para producir todo tipo de productos o servicios vinculados al mundo del seguro, no solo sobre los dispositivos móviles que tenéis, pero también otros tipos de seguros que pueden existir. Más ejemplos, British Gas o Repsol. Repsol trabaja con Mapfre y muchas aseguradoras. Más de lo mismo, si estáis en el hogar, esto es lo mismo para Naturgy o otras o Endesa, también nos va a interesar o por el coche o por el hogar el producto de seguros. Y ya para hacer la transición a lo siguiente, aquí hemos hecho un mapeo de diferentes temáticas de impactos, de riesgos que podemos visualizar, digamos, en el mundo de hoy. Y nos vamos a centrar en el cuadrante que está allí arriba, donde son, pues, probablemente los que tienen más probabilidad y más impacto en nuestras economías, en nuestras vidas. Uno de ellos, pues, van a ser los cambios demográficos, que están en parte vinculados con los cambios climáticos. Es decir, aquí va a haber movilidad forzada por cambio climático y obviamente los riesgos puros y duros o oportunidades que abarcan las nuevas tecnologías. Empezamos por los riesgos o oportunidades demográficas. Esto es bastante conocido, pero obviamente tiene implicaciones muy diferentes de cuando hablamos nosotros aquí en Europa o cuando hablamos de continentes como el de América Latina, donde Mapfre también tiene una presencia muy grande. Es decir, son realidades muy diferentes desde el punto de vista de las dinámicas demográficas, por no hablar de continentes como África. Nosotros estamos lanzando ahora un fondo dedicado para América Latina, en parte viene por los comentarios que voy a hacer ahora. Como veis, términos de población estamos totalmente descentrados, es decir, seguimos mostrando el mapa enfocado en Europa, somos ya periferia. Desde muchos puntos de vista, demográficamente somos una periferia. El epicentro del mundo está hoy en día en Asia, por el peso, si hubiera que balancearlo por el peso demográfico, pero fijaros un continente también como África, ¿vale? Por cierto, va a ser el continente con más jóvenes de todo el planeta. Ya lo es y lo va a ser. Es decir, y esto obviamente es otro tipo de riesgos o oportunidades como uno lo quiera ver. Como veis, nuestras curvas están muy aplanadas ya en Europa como en Estados Unidos, América Latina un poco menos y obviamente Asia y África que se siguen empinando. Un tema muy importante. Cuando empezamos a mirar la población mundial que tiene más de 65 años, y la que tiene menos de 5 años, por primera vez las curvas se han cruzado. Es decir, actualmente hay más seniors que ultra juniors. Esto también, desde el punto de vista de los negocios, es muy interesante porque probablemente a nosotros es un tema que nos obsesiona, es la longevidad. Es decir, cómo tú enfrentas la longevidad. Aquí, en esta sala, hay varias personas que van a vivir más de 100 años. Ya están aquí. Y como sabéis, además, todos estos gurús de la Silicon Valley, aparte de lanzar cohetes, de hacer Neuralinks, etcétera, tienen una sola obsesión, es matar la muerte. ¿Vale? Y vamos a matar la muerte. Es decir, no quizás como la muerte biológica la estamos aplazando, ¿vale? Y esa tiene un límite, pero como sabéis, pues, por ejemplo, Elon Musk, una de las inversiones más fuertes que está haciendo actualmente es Neuralink. Es decir, vamos a morir biológicamente, probablemente cada vez más tarde, el reto va a ser la longevidad lo más sana posible, y aquí hay mucho por hacer desde el punto de vista de seguros. Es decir, quizás hay que mirar pues máquinas que te saturan en aniones los dormitorios, las oficinas. Nosotros hemos invertido en bio, estoy haciendo un poco de publicidad para una de ellas, ¿vale? También es mi trabajo. Si saturas en aniones, tu cuerpo se regenera mucho más rápido. Esto lo están utilizando deportistas de alto nivel, el equipo del Real Madrid, Rafael Nadal, pero ¿podría ser algo masivo? Sí. ¿La tecnología está ahí? Sí. Esto es 100% de nosotros, respiramos. Pues quizás hay que darle vueltas a todo lo que te va a permitir de respirar mejor, entonces de aumentar tu longevidad. Y esto va a ser probablemente una de las mayores oportunidades
que hay actualmente por delante, si lo quieres ver no solo en riesgos, pero en oportunidades. Voy a acelerar un poquito. Estas son las curvas demográficas por continentes y por países. Como veis, se bombea mucho África en la parte más joven. Este es un continente ultra joven. Obviamente, las problemáticas de seguros en este tipo de continente son muy diferentes a las problemáticas que nosotros nos vamos a encontrar en Europa. Como veis, a nosotros la curva se está bombeando más bien hacia arriba, ¿vale? Es decir, y si miráis España, vuelvo al tema de la longevidad, obviamente está Japón, pero fijaros, en apenas un cuarto de siglo has pasado de un promedio de edad media de la población de 37 años a 46 años. Es decir, has alargado el promedio de tu población de 10 años, o hemos envejecido en promedio en un país como España de 10 años, y va a seguir. Y claro, va a seguir porque, aparte que la natalidad se te está desplomando, también tienes el otro efecto que vamos viviendo cada vez más. Entonces, aquí es donde hay también una gran oportunidad. Hay casos extremos como Japón, pero como veis, ya nosotros en eso estamos muy similares a un caso del de Japón. Estos son los países con las 10 poblaciones más envejecidas del planeta y, como veis, domina Europa. Somos un continente pues, donde la temática de longevidad va a ser cada vez más fuerte y entonces las oportunidades de longevidad más fuertes. Ya estamos prácticamente en todo el planeta por debajo de la tasa de fertilidad que tú necesitas para reemplazar las poblaciones, es decir, en 97% de los países. Solo África todavía está con curvas muy por encima y la fertilidad, pues eso, ha caído de 2,2 en el caso del promedio a 1,16 para los datos europeos. Es más de lo mismo, pero aquí se ve muy claramente cómo las campanas se bombean de manera muy diferente. Es decir, veis muy bien Europa y veis muy bien un continente como África, pero mirar también, por ejemplo, a América Latina. Esto obviamente afecta el mundo de los seguros de manera muy diferente. De hecho, cuando miramos las penetraciones por país, las primas totales sobre PIB, como veis, hay países muy desarrollados con tasas de 10%, como tenemos aquí en Inglaterra. En España estamos en torno a 5%, pero luego tenéis tasas muy por debajo en América Latina. Entonces aquí pues tienes, para verlo en oportunidad, una capacidad de penetración, pues obviamente muy grande. ¿Por qué es particularmente interesante cuando hablamos de América Latina? Voy a enfocarme aquí porque también Mapfre está muy presente en este continente, porque probablemente la palanca aseguradora, que esto muchas veces la gente no lo visualiza así, la palanca aseguradora es una de las más interesantes en el momento de reducir la desigualdad, lo que llamamos los coeficientes Gini. Tú tienes dos maneras de hacerlo: la manera gubernamental, que es a base de impuestos, y es como nosotros redistribuimos en Europa. Los coeficientes Gini antes y después de impuestos en Europa cambian, en América Latina no cambian. Pero sí con el seguro tú lo puedes hacer. Y esto es una temática que a nosotros nos interesa muchísimo. Hemos invertido en empresas de InsurTech de salud, por ejemplo, en Brasil, como Sami Health, precisamente que están atacando este tipo de problemática. El riesgo climático. Aquí es lo mismo, o sea, lo podemos ver como un factor de riesgo, como un factor de oportunidad. Lo que sí está claro es que ya vamos mal, muy mal. O sea, alguien hizo el comentario que las tasas de siniestralidad habían aumentado, eran récord el año pasado. Es que vamos a ir de récord en récord, ¿vale? Entonces, si miráis los objetivos que tenemos del 1,5, ya estamos con desfase total, ¿vale? Esto tiene implicaciones muy grandes. Esto es una opinión personal, ¿vale?, la que voy a compartir, y es por eso que estamos lanzando una estrategia de un fondo de Climate Tech, ¿vale?, de 1.000 millones, y ya tenemos la mitad cubierto. Y dice, ¿pero por qué tanto? Porque
el tipo de empresas de las que vamos a hablar ahora necesitan cierta intensidad de capital antes de conseguir traer el producto al mercado. Entonces, tú lo puedes ver de dos maneras, es decir, esto es muy costoso, ¿vale? ¿Y es mucho riesgo? ¿Vale? Sí, pero es que la oportunidad va a ser también masiva, que es la otra manera de verlo. Va a ser masiva porque vamos hacia el muro, ya lo sabemos. Es decir, el gap se va ampliando y os puedo ya abrumar de datos, los tenéis todos aquí. Si empezáis a mirar las pérdidas que tú tienes por el cambio climático, pues están aumentando en todas las métricas, los rubros. No importan ya las cifras, esas son descomunales, estamos hablando de trillones, ¿vale? Y el gap se va a ir ampliando. Y esto va a tener una consecuencia, que es la idea que os quiero ilustrar, es que tarde o temprano el regulador va a entrar en pánico. Repito, tarde o temprano el regulador es el soberano. Cuando el soberano entra en pánico, tiene palancas para actuar rápidamente, que van a ser las palancas fiscales, las palancas regulatorias, ¿vale? Y fijaros, el impacto, si estás a 1.5, vas a tener 6% de pérdidas de especies, a 2 estás casi con 20%, poblaciones que van a tener los hábitats que se van a deteriorar, pues pasas de 10% a 10 veces más, a 100, y esto son estimaciones leves. Tiene implicaciones políticas, estamos hablando de cantidades de choques demográficos que vamos a estar viviendo de un país a otro, poblaciones que se desploman y poblaciones que se te desplazan. Y simplemente Europa está votando, ya entendéis por dónde van los tiros, ¿vale? Es decir, seguimos. El real estate, actualmente prácticamente ningún edificio está preparado y los que están saliendo de tierra todavía no lo están preparando. Y ya la regulación te ha caído este año encima, como lo sabéis. Y entonces tú tienes que ajustar en modo pánico y vas a tener un sobrecoste o oportunidades si tú te metes como aseguradora o otro tipo de empresa. Dije, no, esto yo lo voy a atacar. Nosotros hemos invertido, por ejemplo, en una PropTech. Una PropTech es una empresa que está en el mundo del real estate. Lo que hace Layer es desplegar una capa fina que te permite intentar detectar las filtraciones de aguas en edificios, residenciales, oficinas, escuelas, lo que sea, antes de que eso se te convierta en un problema total. Para los retailers esto es muy crítico también, porque no solo tienes la filtración y tienes los daños directos, que obviamente los aseguradores conocen bien, pero además tu negocio se para, si eso te ocurre en una fábrica es más de lo mismo, y obviamente cuanto más anticipes o cuanto más incentives en hacerlo, y lo digo porque el mundo asegurador aquí tiene una palanca brutal, una oportunidad brutal de tomar las riendas. Si tú vas anticipando eso y lo vas provocando, incluso ajustando tus pricings de pólizas, etcétera, pues obviamente te pones a la frontera de una mega tendencia. El ejemplo de Sumer, y me perdonáis que pase 30 segundos aquí con esto, porque esto primero existe en parte gracias a Mapfre y también es motivo de agradeceros a los que sois aquí de la compañía, no solo por la invitación, pero por permitir que este tipo de cosas existen. Hace unos años, siglos, me senté con Antonio Huertas en Majadahonda y fue así como empezamos a hablar del tema de invertir en tecnología. Pues esto es el resultado del primer fondo. O sea, una de las muchas. Son máquinas que veis ahí bastante grandes, hardware, ¿vale? Que lo que hacen es que enfrían, tú pones ahí las barras de los data centers, que como sabéis hay una explosión de data centers solo en España. Amazon está volcando 14.000 millones, Microsoft 2.000 millones. Esto es simplemente solo España, para que entendamos las cantidades. Y esta es una tecnología made in Spain, se produce aquí, en este caso no en Málaga, en Barcelona, que enfrían esas barras y reduces hasta 80% el consumo eléctrico de los data centers, ¿vale? Y 99% el consumo de agua. El agua también un día hablaremos de eso, quizás un poco más, ¿vale? Porque por ahora el agua es gratis, no lo va a ser, ¿vale? Va a ser otra de las cosas que le veremos el precio al tema del agua.
A nosotros nos sorprendió cuando Aon, un broker del mundo de los seguros, nos contactan y nos preguntan, no por nuestras empresas de puras y duras de InsurTech, pero querían saber más de esta. ¿Por qué? Porque ellos mismos trabajan con los data centers. Ellos mismos, sus grandes clientes, son los Amazon, los Microsoft de turno, y entonces vuelvo a lo mismo. También es una oportunidad. Si tú te pones largo en este tipo de tecnologías o las empujas, pues obviamente te pones en la curva pionera de esta mega tendencia que estamos viviendo de los cambios climáticos. Lo voy a dejar aquí, pero el cambio climático, para volver al tema demográfico anterior, tiene también consecuencias de desplazamientos de poblaciones, ¿vale? Que tenéis aquí, estamos hablando ya de unos 200 millones de personas que se van a desplazar por temas de cambio climático, y eso es el desplazamiento interpaíses. Si tú empiezas a computar el intrapaís, pues obviamente va a tener también implicaciones. Es bastante curioso, o sea, cuando estábamos haciendo todo este trabajo, de verlo muy poco que los developers de real estate hacen análisis profunda de riesgo climático, que esto aquí obviamente deberían quizás tratar mucho más con los grupos de seguros para intentar de evaluar muchísimo mejor, mucho más profundamente este tipo de riesgos. Ahora les va a llegar muy claramente encima a todo el mundo. Pero cuando compramos casas, ¿verdad que no pedimos un informe de riesgo climático? Probablemente deberíamos hacerlo. Si miramos algunas regiones del mundo, pues vais a tener cambios particularmente importantes, como veis, en los países emergentes, que eso va a provocar también tensiones que veremos entre diferentes regiones del mundo y tensiones con la nuestra. Esto ya lo voy a pasar porque es más de lo mismo. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el tipo de acción que uno hace cuando se quiere poner un poco la medalla del cambio climático, porque como sabéis también pues hay mucha polémica actualmente en lo que llamamos el greenwashing, en particular con estos mercados carbono, que todo el mundo se ha precipitado allí. Hay mucha volatilidad y luego, como visteis, incluso en los titulares de estas semanas se han descalificado cantidades de fondos que en realidad lo que estaban haciendo era greenwashing. Pero no cambia nada al mensaje de fondo, es que esto es un tsunami. ¿Y por qué creo que es muy importante tomárselo muy en serio? No solo porque afecta a nuestras vidas, pero desde el punto de vista de los negocios, y esto lo estamos factorizando muy mal, la industria financiera en particular, el factor tiempo. No tengo una curva, porque no lo hemos conseguido todavía hacer, pero básicamente el factor tiempo significa que el regulador va a empezar a mirar negocios que empiezan a saturar de problemas. Por ejemplo, Airbnb, Uber, te empieza a saturar problemas, pues, por ejemplo, de gentrificación en una ciudad. Y mientras son negocios de pequeño volumen, tú pasas alegremente a través del filtro. Pero cuando el regulador te lo empieza a tener problemas, daños colaterales, societales, económicos, la curva no sigue así, se rompe. Y entonces tienes negocios que te parecen totalmente viables hoy en día, pero están muertos. Vale. Yo me negué, cuando estaba en Kazana, dirigí las inversiones en tecnología de un fondo soberano asiático, desde Londres, y el caso de Airbnb se me planteó 2 veces, y 2 veces negué la inversión por el riesgo regulatorio. A partir de un momento dado, el riesgo regulatorio empieza a ser inmenso, y eso puede ser terrible en tu negocio. Entonces podéis tener Boeings que están volando a gran altitud con todos los motores encendidos, pero esos motores se te pueden apagar de golpe los 4, ¿vale? Y no vas a tener, y esto ocurre, es decir, esto y va a ocurrir. Fijaros cómo están empezando a subir la ola regulatoria de leyes del regulador. Por cierto, no es solo la regulación, que cuando empieces a tocar los instrumentos fiscales, ahí sí que va a doler mucho más, que todavía no estamos ahí. ¿Y cómo se ilustra esto?
Concretamente, en modelos de negocio, pues os voy a dar uno que es una tecnológica, no es una insurtech, es una tecnológica que todos conocéis. Son estos empresas de tecnología que te traen comida, yo digo comida basura, a los domicilios, que por cierto te aumentan otros tipos de daños colaterales societales, ¿vale? Que quizás deberíamos también pensarlo como sociedades, pero el punto es Deliveroo. Esta es una empresa que también me tocó mirar cuando estaba en Kazana. Nosotros hacíamos en el Fondo Soberano inversiones entre 100 millones y 1.000 millones por empresa, antes de los IPOs, antes de las salidas en bolsa. Y esta, a veces uno se equivoca, me equivoqué muchas veces, ¿vale? Pero en este caso también negué la inversión precisamente porque veía que el riesgo regulatorio, por llamarlo así, estaba subiendo dramáticamente y que además habían capturado muy mal todo el tema ESG para salir a bolsa. Y además eligen salir a bolsa en Europa. En Europa los grupos de seguros son mucho más sensibles a estos temas y dominan muchísimo en las inversiones en las plazas financieras en Europa, que es un poquito diferente al mundo americano. Salieron a bolsa y se pegaron un batacazo de 40% prácticamente en la salida. Y la empresa se siguió desplomando otro tanto, como veis, por el riesgo regulatorio que sigue aumentando. Es decir, ahora te han recalificado lo que eran en realidad trabajadores enmascarados, ¿vale? Mi favorita, y quizás me equivoque, este es un zombie, ¿vale? Esta es una empresa zombie, que vos puedes, o sea, decir, tomo el riesgo de decir que es una empresa zombie y dije, ve, tú estás loco, Javier, estás hablando de Meta, de Facebook, que tiene ingresos récord. Pues esta es una que actualmente intenta reinventarse, ¿sabes? Como cuando estás absolutamente ya atrapado en la jaula y ya ves que te van a dar el machetazo. Entonces, ¿os acordáis del metaverso? ¿Verdad? Ya nadie habla de metaverso, ¿verdad? Eso es el pánico que te entra. Todavía tienes muchos recursos, todavía tienes muchos beneficios y mejor te reinventes rápidamente antes de realmente desplomarte. Entonces, ahora, claro, Meta, como otras, pues está en el tema de la inteligencia artificial, que esta ola va en serio. La inteligencia artificial no es obviamente el metaverso. Pero es una empresa que tiene 41 class actions lanzadas actualmente en Estados Unidos, en lo penal, ¿vale? ¿Por qué? Porque los estados de la federación se han despertado vía class actions, consideran que quizás estas redes sociales, esta en particular, pues es culpable de la explosión de tasas de suicidio que tenéis en particular en las adolescentes, ¿vale? Y hay cantidades de trabajos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso vuelvo al tema de mirarlo también en positivo del cambio climático. Ponte largo, si tú tienes una convicción muy fuerte y ponerse largo en todo tipo de producto, de estructuración, etcétera, aunque tú no veas inmediatamente el beneficio, porque tarde o temprano, yo no sé si en 1 año, 5 años, 10 años, pero este efecto regulador te va a pillar. Aquí tenéis esto ya lo comenté, quizás voy a pasar más rápidamente, pero simplemente, obviamente, cuando hablamos de cambio climático, pues todas las curvas empiezan a aumentar de todo lo que son los eventos extremos y entonces los costes extremos. Tenéis son estimaciones, aquí hemos utilizado Swiss Re, datos de Swiss Re por mencionar la fuente. Estamos hablando de 800.000 millones de impacto por temas de salud. O sea, el cambio climático también impacta en nuestras saludes, por eso hablo de aumenta quizás también mucho más los productos que te permiten longevidad, mejor vida, etc. 250.000 fallecidos anuales que tendremos en torno a los 2030
es difícil de imputar la causa-efecto, pero bueno, son estimaciones. Lo que sí está claro es que está ahí en cantidades abrumadoras y para quedarse, es decir, no es algo que se nos va a desvanecer rápidamente. Nosotros es una temática que nos interesa muchísimo. Invertimos en empresas de parametrización de riesgo climático. Descartes es una francesa, Raincoat están en América Latina, FloatMap están en Australia. Como veis, invertimos en todas las partes del mundo y esta temática nos parece particularmente interesante de mirar. Ya termino con los riesgos tecnológicos. Aquí no voy a pasar todas las láminas, pero 3 o 4 para estar en los tiempos. Obviamente, los choques tecnológicos lo que están haciendo, y vamos a ver curvas que vais a ver la amplitud de la ola, nunca hemos presenciado aceleraciones tan rápidas en toda la historia de la humanidad, con todos los choques tecnológicos en los últimos 100, 150 años. Más recientemente, obviamente, todo lo que son los datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las máquinas conectadas. Muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad pensamos en los humanos, pero lo más interesante quizás es la conectividad de las máquinas, máquina a máquina. Nosotros hemos invertido en una empresa que se llama Obscura, por cierto, Made in Spain, es tecnología del País Vasco, que lo que hace es asegurar las comunicaciones entre las máquinas, es decir, se focalizan ahí. Para el fundador de esta empresa estuvo en una conferencia como esta y estuvo hackeando en 30 segundos la planta industrial de una persona que estaba enfrente. Sabían que habían cierto tipo de invitados y lo hizo en directo, es decir, entró en los sistemas en 30 segundos y le ha dicho, y ahora pulso sobre el botón y todos tus ascensores se paran. ¿Vale? Por cierto, no quiero meterle miedo a nadie, pero aquí el que ha creado Virus Total pues no se desplaza en avión. ¿Vale? Skynet ya está. ¿Vale? Los aviones de combate están conectados. Skynet ya está. ¿Vale? Y tú puedes entrar en el loop. Entonces, claro, ¿cómo aseguras esa comunicación de máquina a máquina? Pues tienes que mirar tecnologías no solo de ciberseguridad, digamos, para humanos, pero vamos a tener casos en inteligencia artificial que van a ser casos por asegurar o que va a dar mucho trabajo a los abogados. Quizás aquí haya abogados. Hoy en día podemos reproducir todo, la voz, la entonación, el rostro. Es decir, puedes recibir una llamada en tu móvil de alguien que pretende ser el consejero delegado de tu empresa. Por cierto, tiene exactamente la misma voz, la misma entonación, el mismo uso lexical y quizás lo que tienes del otro lado es una inteligencia artificial o otra cosa. ¿Vale? Estos son oportunidades. Yo aquí no quiero meter miedo. Lo que quiero decir es que también hay oportunidades, pero que no es ciencia ficción lo que estamos contando. Es decir, esto son casos que hoy en día son perfectamente posibles. Y claro, las pérdidas y las complaints pues están empezando a disparar. Y veis todas las semanas ahora prácticamente bases de datos que se han robado de nuestros datos, problemas de ciberseguridad aquí y allí, probablemente en todas vuestras empresas pues lo estáis tratando. Y esto obviamente es interesante. Si me pongo desde la perspectiva de los aseguradores, claro, es interesante doblemente. Es interesante porque tú mismo puedes desarrollar una póliza de ciberseguridad, pero tú mismo podrías perfectamente también ayudar a tus clientes a negociar el pricing de esa póliza de ciberseguridad. ¿Vale? Nosotros hemos invertido en una empresa tecnológica de Tel Aviv que se llama Cover, que es exactamente lo que hacen. ¿Vale? Esto, y ya termino. Voy a terminar con esta lámina prácticamente, pero decir que estos son 100 años. Yo cuando estaba en la OCDE de director general trabajamos con un economista que hacía series súper largas de 4.000 años. Es decir, obviamente son series con datos un poco especiales y tú puedes hacerlo el mismo tipo de serie sobre 2.000 años. ¿Vale? Es decir, 2.000 años vas a tener una aceleración
brutal como nunca hemos visto en los cambios de tecnología. Es decir, el primer gran choque tecnológico fue el fuego para nosotros, ¿vale? Y eso fueron muchísimos de miles de años hemos vivido sobre esa gran tecnología que hemos dominado, inventado, etc. Y luego empiezas a llegar a las tecnologías del siglo XIX, es decir, la revolución industrial, que te dan otra aceleración en todo, en el PIB per cápita. Por cierto, una de las mayores choques tecnológicos y beneficios tecnológicos no es el motor a explosión, que fue importante, pero más importante en el siglo XIX fue el agua. El hecho de tener agua potable, de poder limpiarse, de tener agua potable en nuestros hogares, que hoy en día nos parece una banalidad, abres el grifo, te duchas, etc. Eso obviamente ha tenido impactos grandísimos sobre las saludes de unos y otros. Ahora estamos en totalmente otra cosa. Como veis, las olas, lo hemos intentado de poner así, digamos, lo más visual posible, las olas, pues los choques de electrificación, es una ola muy grande, motores a explosión, etcétera, todo lo que es la petroquímica, la electrónica, ya en los años 50 y obviamente ya en los 90 toda la llegada del software, toda la llegada del Internet y ahora la inteligencia artificial, la capacidad de computación cuántica. Hablábamos de tecnologías espaciales antes. Cuando decía, y termino con esto, que vamos a matar la muerte, es que claro, con la potencia de computación que tenemos actualmente y tú lo acoplas al freestyle en el cual vamos a poner la inteligencia artificial, eso significa que tú vas, por ejemplo, en bioingeniería, pues conseguir no solo aplazar cada vez más esa frontera biológica. Nos toparemos con una frontera biológica, lo que dicen todos los especialistas hoy en día, pero muchos especialistas se equivocaron, con lo cual nunca se sabrá. Nosotros no lo sabremos, desgraciadamente, pero lo que estás buscando es esa frontera de la vida neuronal. Y esto, obviamente, no estoy hablando de ciencia ficción, Neuralink es eso. O sea, los que querrán aceptar que se te pongan un chip, pues, como sabéis, lo que intenta Neuralink es chupar los recuerdos. Es decir, lo que es nuestra esencia. Y tú puedes, obviamente, ir con las tecnologías de avatares, tú puedes reproducir esa vida, si le quiero llamar así, neuronal, que también significarán retos, oportunidades, no para ahora, pero que tendremos que lidiar con ellos. Yo lo dejo aquí, veo que se me acabó el tiempo y seguro que vais a disfrutar de las siguientes charlas. Espero que haya sido interesante. Muchísimas gracias. Gracias.